Vamos a orar, hermanos. Le damos las gracias, Padre, por concedernos la bendición de estar unidos nuevamente. Vamos a meditar en tu palabra. Rogamos, Señor, entonces que podamos escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Señor, que nuestro caminar, Señor, nuestra conducta sea guiada solamente por tu palabra, Señor. Confiamos plenamente en ti. Confiamos en lo que has de decirnos en esta tarde, Señor. Así que te rogamos que escribas tus palabras en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos, hermanos, en esta sección ya una manera interesante en la que el apóstol Pablo termina todo lo que ha estado diciendo. Es muy interesante y va a ver por qué. Mire, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Recordemos que Pablo estaba pasando por su primer encarcelamiento. Entonces, él tiene el interés, hermanos, de poder salir y reunirse nuevamente con Timoteo para continuar. Pero sí es interesante ver lo que sigue, para que si tardo, o sea, en dado caso de que yo no alcance a llegar a verte allá a Éfeso, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pablo utiliza esta metáfora, hermanos, acerca de la iglesia. Ahora, ¿por qué es interesante el entender que Pablo le diga a la iglesia casa de Dios? Sabemos, hermanos, que donde hay dos o tres, ahí está el Señor en medio. O sea que en la reunión de los fieles, hermanos, es donde mora Dios. Pero ¿por qué casa? Ahora, usted ahora recordará la insistencia de Pablo al pedirle a Timoteo que observara los requisitos de los obispos, los pastores y de los diáconos. De hecho, en el capítulo 2, cuando habla acerca de la oración y el orden que debe haber, recordará que Pablo insiste mucho en la cuestión del hogar. ¿Cómo es que debe haber precisamente una buena armonía en el hogar? Cuando se viene y se dirige al liderazgo, hermanos, lo primero que establece para estar al frente, hermanos, es el testimonio que tenemos del hogar. La casa, hermanos, nuestra casa es para Pablo de suma importancia, de tal relevancia, que Pablo no admite que alguien que tiene conflictos en su casa esté liderando la iglesia, ya sea como obispo, ya sea como diácono. Alguien con un conflicto familiar severo no puede. ¿Por qué? Porque tiene que gobernar bien su casa. ¿Qué significa esto? Debe tener cuidado de su casa. Ahora, fíjese bien, ahora, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios? Dice, fíjate cómo hay una misma línea en lo que Pablo está diciendo para que tú puedas tener autoridad. Tú, Timoteo, debes observar esta parte en todo el liderazgo. Y esto incluye al mismo Timoteo que estaba como pastor ahí. Así que esto es muy interesante, para que si tardo sepas cómo debes tú. Ya te expliqué. Ahora, ya viste lo que tienen que tener los líderes, ya viste qué es lo que debe haber en la iglesia. Hermanos, y esta carta, normalmente recordemos y debemos hacer mucho hincapié, no es una carta leída a la iglesia. No es una carta, hermanos, que fuera dada para que toda la comunidad de fe en Éfeso la escuchara. Era para que Timoteo recibiera el consejo directo, las advertencias del apóstol Pablo, conociendo esta iglesia, fundando esta iglesia, hermanos, y teniendo autoridad apostólica sobre esta iglesia. Entonces le dice precisamente, tú como pastor, como yo te puse ahí, te encargué de esta iglesia, tú tienes que ser el primero en responder. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Y ya lo explica. ¿Cuál es la casa de Dios? Hermanos, a veces decimos, vamos a la casa de Dios, ¿verdad? No está mal. Ya lo vimos en la escuela dominical acerca del edificio, lo que es la casa de Dios, lo que es el templo y todo eso. Ya lo vimos, hermanos, en la escuela dominical. Pero aquí no es malo, no está mal, no es pecado. Voy a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo referencia a la reunión de los fieles, de los creyentes. Pero sí habla de esto, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuál es la casa de Dios? Es la iglesia del Dios viviente. Y le da términos, nuevamente, hermanos, utilizando lo que Pablo o la gente en ese tiempo conocía. Le dice columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte, hermanos, son términos que en las culturas griegas eran observables, porque era la forma en la que se construían los templos. En
Entonces se ponían las columnas, hermanos, y se chapaban, por decirlo de una forma, de oro. Entonces las columnas, hermanos, eran lo que sostenía todo. Si las columnas se tambaleaban, hermanos, lo de arriba, por muy bonito que estuviera, se venía abajo. Entonces las columnas eran la clave para sostenimiento de ese lugar. Así que Pablo les dice, algo que a ustedes les va a ayudar a identificarse como pieza clave, hermanos, para edificación de la iglesia, es que la iglesia, la casa de Dios, que somos todos nosotros, somos columna y baluarte de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Entonces no somos de una verdad, sino de la verdad. ¿Qué hace viva? ¿Qué hace que se sostenga? ¿Qué hace que se edifique una iglesia, hermanos? El testimonio de los fieles. O sea, esta parte es muy interesante, hermanos, porque a veces damos por entendido que como cristianos, hermanos, pues somos la referencia de, pero mi testimonio a veces no colabora, ¿verdad? Y no solamente estamos hablando del testimonio aquí adentro, estamos hablando, hermanos, de nuestro testimonio allá afuera. Lo que la gente ve en nuestra vida, lo que los vecinos escuchan en nuestra casa. A veces decimos, vamos a callarnos en voz baja. No es cierto, terminamos hablando más duro. Si uno grita, el otro grita, ¿verdad? Y los vecinos se dan cuenta, ¿verdad? ¿Y sabe qué es lo primero que dicen? Y eso que es cristiano, ¿verdad? Así, ¿verdad? Y les están peleando, y eso que... Aquí Pablo hace una referencia. Nosotros debemos conducirnos en la iglesia, hermanos. Y para conducirnos en la iglesia, en la casa de Dios, venimos fortalecidos de un testimonio en el hogar, en la casa. Y en la casa, hermanos, ya estamos hablando de nuestra relación con los de afuera. Así que el testimonio para los que somos de la iglesia, hermanos, es una doble responsabilidad, porque mi testimonio debe edificar a los hermanos de la iglesia y mi testimonio debe impactar a los que no pertenecen a la iglesia. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, es en lo que se sostiene. Dios ha depositado el evangelio, hermanos, en nuestros hombros y nos ha dado la responsabilidad de no faltarle a la palabra de Dios. No puedo decir que soy cristiano y vivir ajeno a la palabra de Dios. Así que Pablo sí le da esta indicación, una exhortación muy fuerte a Timoteo para decirle, cuida precisamente el testimonio hacia adentro y el testimonio hacia afuera. Ahora, ¿cómo vamos a defender ese testimonio, hermanos? Mediante la predicación. Y obviamente, hermanos, una predicación que no está acompañada del testimonio carece de integridad. O sea, la gente no nos va a creer si le hablamos de Jesucristo. Y mira que nos vamos a encontrar con gente que no va a creer. Hace ratito tuvimos una platicación, gente que no quiere, ha decidido no creer y poner en duda la paternidad de la epístola a Timoteo. Bueno, es interesante. Si usted no sabía, pues a partir del siglo XIX, o sea, mire que esto está bien nuevo, es que se empezó a poner en duda esta situación. La iglesia primitiva, hermanos, entendía lo que escribía Pablo, creía lo que decía Pablo. Para nosotros sigue siendo el fundamento, hermanos, de él. ¿Por qué? Por todo lo que está, hay una armonía perfecta en esto. Hay una armonía perfecta en lo que está diciendo. Ahora miren el versículo 16 y cómo este es un versículo, hermanos, poderoso, cristológico, teológico, trinitario, divino. ¿Qué es lo que la iglesia, hermanos, debe sostener como columna y baluarte de la verdad? ¿Cuál verdad? Esta. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Recordemos, Pablo ocupa esa palabra repetidamente para decir lo que antes no entendía. Por eso no es que siga oculto, no es que nadie lo entienda, es que, hermanos, era sombra. Así lo escribe cuando escribe precisamente a los Gálatas. Era sombra de lo que había de venir, no lo entendía en su plenitud hasta la llegada de Cristo. Allí es donde se revela todo lo que los profetas hablaron. Es en Cristo, hermanos, que se manifiesta la verdad encarnada. Así que este es el misterio, lo que antes no se entendía y que ahora nosotros somos encargados de explicarlo. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Esta verdad, hermanos. Dios fue manifestado en carne. ¿De quién está hablando Pablo? De Jesús. De Jesucristo. Es lo que nosotros llamamos la encarnación. Eso que celebramos en Navidad, hermanos. Navidad sí está bonito, nos encanta, me encanta, usted lo sabe. Pongo el arbolito, pongo villancicos, pero la Navidad es Jesucristo. Debemos entender y recordar, hermanos, sin predicar, sin Jesucristo no tendríamos nada que celebrar. Así que Pablo está diciéndonos, Dios
se había prometido está cumplido precisamente en la persona de Cristo, en su encarnación. Después dice, justificado en el Espíritu. Mire cómo aquí el Espíritu Santo es pieza fundamental en lo que él escribe a los romanos, hablando de la justificación solamente por ver Jesucristo. Así que tenemos, hermanos, un complemento perfecto: Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, hermanos, jugando un rol importante en la línea de la historia humana. Después dice, visto de los ángeles. Todos los ángeles, hermanos, que se manifestaron venían como mensajeros del Señor. Y déjenme decirle que hasta los demonios proclamaron la realidad de Jesucristo. Todos los demonios, hermanos, lo identificaron inmediatamente con su realidad divina y lo confesaron. Aunque Jesús los mandó callar a todos, nótese que aunque demonios, o sea, ángeles caídos, tenían que admitir que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. No lo podían negar, y menos delante de Él. Así que este es un testimonio, hermanos, del mundo que está en la dimensión sobrenatural. Los espíritus, hermanos, reconocen quién es el Señor. Después viene en la siguiente línea, predicado a los gentiles. Esa era la labor de Pablo. No solamente se queda la evidencia en el mundo espiritual, donde los espíritus, donde los ángeles servidores del Señor, ángeles caídos, pueden constatarlo. También, hermanos, el testimonio de las multitudes escuchando a Jesucristo. No existe un mensaje en todo el mundo que haya impactado tantas vidas, hermanos, como Jesucristo. Por ahí de repente se celebran las redes sociales, ¿verdad? Miren, un evangélico se volvió musulmán. Miren, un evangélico se volvió católico. Pero ¿ha visto usted las estadísticas de cuántas personas, hermanos, dejan de creer tantas mentiras para volverse a Cristo? No voy a decir bautistas, voy a decir cristianos. Y se van buscando a Jesucristo como su Señor y terminan dándole la espalda, hermanos, a lo que fueron creídos ellos durante toda su vida tradicional. Porque muchos, hermanos, terminan creyendo o siendo parte solo por tradición. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque en mi familia siempre hemos sido así. Porque a mí me enseñaron desde chiquito. Porque este santito me lo regaló mi abuelita y ahí lo tengo. Pero realmente ni creen, ni van, ni obedecen, ni hacen. Cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, hermanos, debe existir una transformación, una renovación que impacta nuestra vida de tal manera que dejamos nuestra pasada manera de vivir. Y esa predicación es la que Pablo pone aquí, predicado a los gentiles, predicado a todo el mundo. Mire cómo no solamente sostiene la predicación para los judíos. Pablo ya brinca, hermanos, ese pensamiento, hermanos, que ellos tenían racista para decir que solamente ellos. Pablo dice, el Salvador, el Dios encarnado, la revelación y justificación del Espíritu va más allá de lo que nos imaginamos y rebasó fronteras, ha llegado a todo el mundo. Y Pablo, hermanos, fue mensajero para predicarle a todo el mundo. Hablamos en la escuela dominicana acerca del deseo que él tenía para llegar incluso a España. O sea, realmente estamos hablando de algo que Pablo conocía bien. Creído en el mundo. Hermanos, no hay un libro que se haya traducido a tantos idiomas y que esté presente en la mayor parte de los países de este planeta como la palabra de Dios, como el nombre de Jesucristo, creído en el mundo. Todos hablamos de él. Y recibido en gloria acerca del testimonio del que nos hablan los evangelios, hermanos, del que nos han a ellos para decir, hermanos, que fue ascendido al cielo como único y verdadero Dios. Estamos hablando, hermanos, solo en el versículo 16 del impacto que tiene la persona de la divinidad. Así que Pablo, nuevamente entonces entendemos, si este es el testimonio que la iglesia debe guardar, hermanos, nuevamente lo repito, somos doblemente responsables para que ese testimonio, hermanos, de la predicación del Señor no sea tenida en poco, no sea pisoteada, no sea blasfemada, que va a haber gente que la va a poner en duda totalmente, hermanos. Claro, Dios no está obligando a nadie a creer, pero si nosotros hemos creído, somos responsables de dar una respuesta congruente en base a lo que Dios está diciendo, a lo que estamos diciendo. Somos columna y baluarte de la verdad. Váyase pensando en esto. Yo soy responsable de que el Evangelio sea predicado. Yo soy responsable de que el Evangelio sea corroborado con mi testimonio. Yo soy responsable de que la palabra de Dios
no sea blasfemada debido a mi comportamiento en mi hogar. Al contrario, yo soy responsable de que Jesucristo sea predicado, sea creído por todos los que me conocen. Así que Pablo termina estas instrucciones que le da, porque después vienen advertencias a Timoteo, hermanos, diciéndole: esto es lo que debes cuidar en la iglesia. No lo tomes a la ligera. Busca que los hogares honren a Dios, busca fidelidad e integridad en los hogares y procura que esos hogares de la iglesia glorifiquen y prediquen de Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque solo tú podías hablarnos de esta forma y hacernos entender, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y que nosotros, Señor, la creemos gracias a la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Confiamos plenamente en que hemos recibido, Señor, tu mensaje. Enséñanos a conducirnos, Señor. Bendice nuestros hogares, danos autoridad, Señor, poder, danos legitimidad, de tal forma que nuestros hogares cristianos, pertenecientes a tu iglesia, Señor, tengamos, Padre, el valor de salir, predicar y proclamar, y que la gente, el mundo, pueda ver que en esta iglesia se predica tu nombre, se predica tu palabra, y que tú eres el único Señor al que glorificamos. Gracias te damos entonces, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.